luchar por nuestra patria. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! Participé junto con Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López, entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Una sugerencia, porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Entonces, con quien había hablado era con Noel Guerrero y con Rodolfo Romero. Y ambos, pues, sobre todo Noel Guerrero, porque ya Rodolfo Romero se había apartado en ese momento, planteó que Fidel quería que formáramos un Frente de Liberación Nacional. Y discutimos esa posibilidad, pues entonces Carlos Fonseca opinó que el frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y nos mandaron a pintar. Pongan FSLN. Ahí por Montoya, por el supermercado Mántica, un acto de recuperación económica, y los actores ponen, este es un acto de recuperación económica del FSLN. Por primera vez el pueblo de Nicaragua conoce la sigla en 1963, FSLN, mandado por Carlos Fonseca Amador. La verdad es que nosotros teníamos la convicción de que aquí iba a triunfar la revolución, pero también teníamos la convicción de que íbamos a morir en el combate, que no íbamos a llegar a verla. Eso era, mucho menos que mi imaginario, si no me imagino, no se me ocurría pensar, no se nos ocurría pensar, diría yo, que íbamos a estar al momento de la victoria, mucho menos que se me ocurriera pensar que aquí íbamos a vivir toda esta larga etapa. Con esa mentalidad libramos la batalla. La primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, después en el río Coco y Bocaí, y ahí pues nos derrotaron. El hambre nos derrotó más que la guardia, la soledad de la montaña, la falta de apoyo. Raitibo cae como primera gesta guerrillera del FSLN. Bautizo estudiantes como Jorge Navarro, Iván Sánchez, Modesto Duarte, Mauricio Córdoba, Francisco Buitrago, trabajadores como Faustino Ruiz, como Germán Pomares, que no cayó, participaron en la gesta de Raitibo Cay Tomás, nuestro comandante Tomás Borges, Silvio Mayorga, que resultó herido, y el coronel Santos López, del Coro de Ángeles del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los demás. Ellos dieron su vida. No estuvieron protegiéndose ni cuidándose, sino entregados totalmente a construir la paz. Yo entré en el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 63, después de la gesta heroica de Raitibo Cay. Entré con Pablo Úbeda. Ahí Pablo Úbeda se quedó allá en Rancho Grande, Gualala y esa zona. De manera que ahí el Frente Sandinista, puedo decirlo así con seguridad, que en ese momento no era un movimiento guerrillero, era un movimiento de organización. Para adelante, ¿no? Porque no queda otra. No íbamos a inventar, sino que ya había que continuar y profundizar esas ideas, ese proyecto también.
día que vinieron aquí, a este punto, no traían el vaquiano que ellos acostumbraban, sino que se vinieron solo hasta cierta parte y allí agarraron un hombre del camino y era un juez de mesta que agarraron. Entonces el juez de mesta lo que hizo fue venirlos a dejar allí y después se fue a acusarlos con la guardia, ¿verdad? Entonces le cayeron 300 guardias a las 6 de la mañana, fue la masacre aquí. Había una motivación porque ellos tenían ese sueño de que la dictadura no fue buena, ¿verdad? Mataba a los chavalos, porque donde decían anda un sandinista y andaba la guardia. Que sí, nosotros vimos muchas masacres aquí, no solo los compañeros, otra gente que el que colaboraba era muerto, si se daban cuenta. Entonces los jueces de mesta tenían que tener mucho cuidado. En ese momento, virtualmente nadie nos apoyaba. Llegábamos a Managua a golpear las puertas y nadie nos abría. Nos tiraban las puertas en las narices o nos amenazaban con denunciarnos. Había un enorme terror y una gran soledad. Un mérito de Carlos Fonseca es que en medio de aquella soledad casi absoluta, mantuvo la confianza y nos hizo mantener a nosotros la confianza en la victoria final. Es un hecho trascendental. Nosotros empezamos en los sindicatos en 1963, pero de allí empezamos a organizar los sindicatos y de allí sacamos lo mejorcito para la guerrilla. Por eso es que yo cuando voy a hablar del Frente Sandinista, hablo primero de los sindicatos porque de allí salieron los guerrilleros. Los guerrilleros en la montaña y entonces organizamos La Tronca, El Bijahue, Quililito, Rancho Grande, Cerro Colorado y organizamos también Yaosca, Guaslala y Bocay. De esa manera me incorporó al frente junto a mi hermano que se llama Jacinto Hernández, ¿verdad? Sí, un héroe. Sí, es un héroe que llegó a ser miembro de la Dirección Nacional del Frente. Y lo incorporamos varios compañeros. Yo comencé a colaborar con el Frente Sandinista, reclutado por un señor que se llamaba Antonio Rodríguez Mairena y el comandante Tomás Borges Martínez, que fue el segundo hombre que llegó a mi casa. Buscaba cómo pasar alimentación, llevar alguna información, pasarles la comida, algunos víveres que teníamos que comprar, lo hacíamos en diferentes ventas. Después, con el compañero Juan José Quesada, Primo Rivera, el compañero Jorge Sinforoso Bravo, el compañero Eder Munguías, el comandante Carlos Fonseca. Comandante Carlos Fonseca, un consejero de la lucha de cómo nosotros lo íbamos a impulsar en una lucha tan peligrosa. Los hablaba realmente Carlos del régimen, la dictadura militar somocista que existía aquí, de criminales, de violadores y asesinos, que realmente estuvieron en nuestro cuerpo también vistos. Vimos cómo asesinaban los guardias, los jueces de mesta a los compañeros. Entonces eso lo explicaba. Y en cada sindicato había su junta directiva. Pero el tope de la gente que bajaba de Managua eran de nosotros. Ya después se metió en Narino de lleno, yo también, pero tuvimos problemas porque se me iba hasta 3 meses. Hasta 3 meses y hacía yo para dónde agarré a este hombre. Y solo a mí me dejaba allí, plantaba, que tenía que limpiar el café, arrancar los frijoles y todo eso. Es que él fue el dirigente
Y nosotros empezamos los sindicatos porque él se organizó en la CST Independiente, de Bernardino Díaz Ochoa. Después de eso hacían sus reuniones y pasó a ser presidente de la CSTAN, Confederación General del Trabajo, con otros países, y ya hicieron, bueno, pero que de allí salieron los guerrilleros. Hasta que usted llegaba a Matagalpa, a la montaña, y hablaba con cualquier campesino, te ayudaba, ¿me entiendes? Te ayudaba a llamar, te ponía en contacto con otras personas. Porque uno decía, mire señor, vamos a hablar claro, yo soy guerrillero, yo soy de la guerra, venimos a transformar el país. Inmediatamente el campesino te apoyaba. ¿Por qué? Porque el campesino en ese tiempo tenía una tradición de lucha contra la intervención y contra los gobiernos, en ese tiempo. Y todavía, pues, que tal vez cuando vos llegabas, con la expresión de la lucha contra el gobierno, contra los yanquis, te apoyaba. Ya cuando comienzan los preparativos de Pancasán, yo estaba dedicado más bien al trabajo legal. Y me dicen que me quede para el trabajo legal, que yo no estoy incluido en la guerrilla. Pero ya había caído preso una vez por andar tirando volantes. Me habían cogido, ¿no? Y por primera vez sentí los golpes de la guardia. Me golpearon, bueno, no decirte que me malmataron, pues, pero sí me golpearon. Entonces resulta que ya como soy alguien de alguna confianza, ya lo suficientemente fogado en manifestaciones, pedreaderas, todo eso que se daba en esos años. Empezamos a realizar en medio de las manifestaciones actos de sabotaje, ¿no? Contra vehículos de la Embajada Norteamericana y vehículos de la Guardia Somocista. Después de una de esas protestas, me capturan. Ya estaba Oscar Turcios aquí, yo era amiga de Julio Buitrago desde que estaba en el Goyena, y un 21 de febrero de 1966 se me acercó Daniel, yo ya sabía quién era, y me dijo, me han encargado notificarte que se te acepta como militante del Frente. Por eso yo lo digo, la gente cree que es broma, pero es serio. A mí me dio la militancia, Daniel Ortega me la notificó y solo él me la puede quitar, nadie más me la puede quitar. A nadie más le reconozco derecho a hacerlo. Me integré pues al pequeño grupo operativo que había en Managua. Celín Chible, Manuel Rivas Vallecillo, Jorge Sinforoso Bravo Sáenz, Daniel Ortega, ya. El responsable era otro. Daniel subía a la montaña, bajaba y se integró a un operativo de un banco. Y resulta que uno de los cajeros lo conocía por amistad de infancia y lo quema. Entonces lo saca en los periódicos, se busca. Yo estaba en una casa y cayó la guardia. Entonces, cuando el dueño de la casa mira a través de las persianas, que es la guardia la que está afuera, me sube al techo de la casa. Y ahí estuve en el techo de la casa, me escondí, y ahí estuve en el techo de la casa. La guardia entró a la casa, revisó toda la casa, no había nada, y se fue. Y yo me quedé ahí en el techo, ahí dormí. En la mañana me bajo a la casa, no hay nadie. Pensé que se habían llevado presa a la familia. Eso es lo que yo pensé, ¿no? Cuando veo venir a Daniel, que entra, anda 2 pistolas, me da una a mí, agarra la otra a él y dice, si está la guardia vigilando aquí nos volamos verga. Y me sacó de ahí. Me sacó, él me sacó para llevarme ya a una casa cuartel, que era la gente que estaba en el enfrentamiento diario. Ese día
habíamos estado discutiendo porque una compañera, la compañera Mirna Mendoza, que vivía en una casa de seguridad que no era esa, pero que llegaba a diario ahí a recoger a los hijos de Enrique Lorente y de Gloria Campo, que vivía con nosotros en esa casa, porque los llevaba a la escuela. Ella es maestra, pero además era compañera de vida de otro militante que ya falleció, Ramón Rizo. Y estábamos discutiendo de eso. En esa discusión estábamos cuando oímos un culatazo en la puerta. Esa casa tiene dos puertas, una que da a la sala y una que da a un pasillito de acceso. Entonces el culatazo fue en esa puerta del pasillito y oímos las características carreras, el ruido que hacen las botas militares sobre la acera. Entonces nos levantamos, él inició el ascenso al segundo piso porque ahí teníamos el arma y la mejor capacidad para defender la casa, porque lo que sí sabíamos es que de ahí no íbamos a salir vivos. Y Julio me lanzó un revólver 38 pequeñito, calibre corto, y empecé a hacer disparos y le pedí a Julio que me disparara porque yo sabía que yo iba a ser capturada si la guardia estaba ahí adentro y no había para dónde más coger. Si intentaba subir con él me iban a balacear, pero él frunció el ceño y me dijo que no, y él siguió su ascenso. Yo lo que estaba era deteniendo a la guardia para que él pudiera seguir. Y efectivamente, pues ahí en el intercambio de balazos recibió un disparo, un guardia, que me cayó encima y me agarró. Y entonces los otros guardias los jalaban y yo iba arrastrada por el guardia porque se agarró de mí con mucha fuerza. Claro, estaba muriendo, porque era un balazo. Por eso fue que me llevaron a un jurado de conciencia y me acusaron de ese asesinato, pero no podían demostrar. La guardia era muy primitiva en la manera como te aplicaban tormentos. Una cosa para hacerte hablar, golpearte, ponerte choques eléctricos, qué sé yo, qué igual. El resultado era que después de 3 días de eso, si vos aguantabas, ya no te podían tocar ni un pedazo porque te podían hasta matar, porque efectivamente hubo gente que mataron ahí. Golpizas, rajadas de cabeza, puñetazos y golpes eléctricos. Eso era fundamentalmente. Ahí me dejaron en una situación tal de que igual a los 3 días decidieron no tocarme más. Y me mandaron a reparar con médicos militares, ando con costuras en la ceja, me quebraron la nariz, ¿no? Me quebraron las costillas. Una salvajada, pues. Esa era la forma como ellos actuaban. Fíjate que Daniel tiene una cicatriz y dio una patada. Era salvajismo abierto. Si te da a pensar por el temor, estás derrotado. Entonces, bueno, prevalece más. Frente al temor, frente al miedo, bueno, surge ahí el valor, el compromiso, y eso te permite enfrentarte incluso a la tortura, pues, porque de ahí fuimos a la tortura y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza y íbamos subiendo la loma, trepándose la curva, en ese momento uno va lleno realmente de un temor. Dice, bueno, ahora me viene la tortura, me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y llega el momento de enfrentarte a los verdugos ahí, que te empieza, pero eso también te va llenando de rabia. El hecho de sentirte ahí impotente, que te están agrediendo, que te están humillando, que te están pateando, que te están golpeando, eso también te llena de rabia y te da fuerza para resistir. Me rompieron todos los nervios intercostales. Eso duele más que una... ¿Cómo es eso? Con golpes. Ajá. Me daban golpes, yo no sé con qué porque no veía, pero yo sentía que era una cosa plana, como una guanteleta. Y en algún momento un guardia dijo, ¿y por qué no han revisado a esta tal por cual? A lo mejor no es mujer, a lo mejor es hombre.
y me trataron y me introdujeron las manos en la vagina buscando, según ellos, mis testículos. Y lo que más les extrañaba era que yo no lloraba. Y a cada rato me metían las manos debajo de la capucha para ver por qué yo no lloraba. Me ponían, por ejemplo, totalmente desnuda, me aplicaron picana eléctrica en los pezones, en el recto. Con el aire acondicionado durante un mes o más. Y ahí me torturaron. Y me pusieron una capucha y me la pusieron durante 9 meses. Entonces ahí nos montaron los vehículos, nos sentaron en los vehículos, nos amarraron, nos pusieron unas piedras enormes aquí en las piernas, nos traían en cuclillas y nos venían golpeando. O sea, nos traían amarrados y además nos venían golpeando. Y luego empezaron a recoger basura en el camino, ya que las comiéramos. Y si no queríamos comerlas, nos agarraban la cabeza a golpearla contra las piedras. Fue como desbaratarnos la dentadura, la cara, ¿no? Y recuerdo que uno de los compañeros vomitó, Edmundo Pérez. O sea, no aguantó y vomitó. Entonces lo hicieron comerse los vómitos. Sí, una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. Cuando yo subo a la montaña, subo con una moral extraordinaria, digamos con las baterías cargadas, porque el impacto que te causa cuando pasas abruptamente de un medio a otro, y sobre todo cuando vos no estás preparado físicamente para eso, es muy fuerte. Yo diría que no estábamos preparados ni psíquicamente para eso, porque a pesar de que habíamos leído el diario del Che, escrito sobre Vietnam, sobre la Revolución China, una serie de relatos, de trabajos sobre los movimientos guerrilleros de América Latina y de otros lugares, la idea que teníamos era muy general. No sabíamos lo que era en concreto eso. Llegamos al campamento y ¿cuál fue mi gran desmoralización? Cuando después de un mes de caminar o 2 meses de caminar, me encontré que eran como 10 o 15 guerrilleros y que ese era el núcleo que habría de provocar la revolución y de mandar al traste la dictadura de Somoza. Comer, beber, ¿no? Los animales también comen, también beben. Bueno, ¿qué nos diferencia de los animales? Si aquí trazamos una raya y aquí se va lo animal y aquí se va lo humano, ¿qué es lo que te va haciendo que vaya siendo cada vez más humano y cada vez menos animal? Yo y el grupo de compañeros pensamos que lo que te hacía cada vez más humano es la capacidad de amar, la capacidad de negarte a vos mismo para dársela a los demás. En la gente hay hambre, repito, tenemos hambre, no apetito, porque como dice René Viva, una cosa es tener apetito y otra cosa es tener hambre. El hambre es la necesidad más vital del hombre, no es la vivienda, el techo, no es la salud o la educación, es la comida, la alimentación, no es ni siquiera el sexo. El instinto más primitivo del hombre es comer. Yo te juro que cuando andábamos mareados de hambre, me podían poner a la Raquel Welch en sus mejores tiempos junto a un trocito de carne podrida y yo no me hubiera tirado sobre la carne fresca de la Raquel Welch, sino sobre el pedazo podrido de carne. Matar un mono o pelarlo era feo, porque sin cabeza, sin las manos y los pies pelados, se parece a un niño, es como que te comas a un niño tierno. De remate me sale justamente en ese instante una mona con su monito. Entonces fíjate, yo titubeo cuando estoy colocándome para disparar. Carolina,
Amante del contacto natural, se divierte con sus gustos deportivos en los extensos y verdosos campos de su residencia. Los padres de los novios, General Anastasio Somoza de Baile y don Alfredo Urcullo, alternan un instante con la feliz pareja después del formal compromiso. Los novios fueron objeto de congratulación. El terremoto efectivamente agudizó las contradicciones y se dio un fenómeno, y es que Somoza, que había creado y desarrollado y enriquecido a un sector del liberalismo que no tenía acceso por apellido al capital y que era visto de menos por la oligarquía conservadora, jamás había invadido el sector económico de la construcción. Se cerca Managua con grandes cercos de alambres de púa, se declara el estado de sitio dentro de las 500 manzanas de tierra de la ciudad capital y nadie podía entrar aquí. El que entraba era tirado por la guardia porque estaba prohibido, era estado de sitio en el centro histórico de Managua. Esto debido a la ambición de Somoza de querer hacer del terremoto un gran negocio. De tal manera que los managuas se desesperaron porque ya no tenían dónde trabajar ni dónde, y comenzaron a construir donde podían. Entonces salieron más que nada a las carreteras. Salieron a la carretera Masaya, salieron a la carretera norte, que es la que va al aeropuerto. Pero bueno, es otra época que no volverán, y los que no tuvieron la oportunidad de vivirla, pues no van a poder disfrutarlo de lo que fue la Managua anterior a 1972. La represión había sido tan fuerte que no teníamos casas de seguridad. Entonces hubo momentos en que tuvimos que dormir bajo de un puente o trasladarnos por último a León, donde se inició el trabajo de crecimiento que se llamó de la etapa en silencio de acumulación de fuerza. En este periodo se amplió el trabajo político a nivel nacional, pero se inició en León con base de los estudiantes de la universidad y luego fue creciendo hacia los diferentes sectores. Entonces, compañeros, que cuando hagamos la lucha reivindicativa de obreros y los campesinos, que cuando estaremos trabajando por construir una nueva Nicaragua. Entonces, compañeros, que los invitamos a que participen en las movilizaciones que se den en favor de los intereses populares. Pero no es momento para estar haciendo huevo a ningún sector de la burguesía. Entonces, ¿qué podemos decir? De que la marcha de la victoria no detiene. Estábamos sometidos a una situación compleja. Por un lado teníamos la situación de la lucha en la montaña y teníamos la necesidad de seguir avanzando en términos más fuertes. Y empezaron la larga cadena de huelgas de hambre que tuvimos. Esas huelgas de hambre tienen un significado muy importante dentro de la lucha revolucionaria nicaragüense. Nosotros estábamos claros que cada huelga de hambre estremecía el país, en el sentido de que levantaba manifestaciones, tomas de iglesia,
toma de locales, el respaldo a los presos políticos. Nosotros nos condenaron, a mí, a Jacinto Suárez, 27 años. Siempre esa esperanza nos marcó a todos los compañeros. Nunca, no nos quejamos, pues estábamos presos. Yo estaba con Jacinto 27 años y nosotros no pensábamos en eso, sino en que íbamos a triunfar. Todo este periodo, hasta 1974, fue un fuerte trabajo político, militar, de creación de escuelas militares también, de preparación de los cuadros, y culminamos con el 1974, en que se planificó una acción de gran envergadura para romper el silencio en que se había estado trabajando. Tenemos 16 presos del frente, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Este era un cóctel que le estaba dando José María Castillo al embajador Shelton de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos convenía escoger al embajador allí, porque con la tradición que hay en Nicaragua de las intervenciones gringas, ¿verdad?, contra nuestro país, entonces nosotros lo que estamos haciendo es vigilando que el embajador se vaya. Nosotros sabemos que al terminar el cóctel el embajador es el primero que se va. Entonces el compañero Contreras, que le decíamos Marco, y también que era el número 0, nosotros le decíamos 0 en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Pero adentro se dio el caso de que José María Castillo, él sabía que era un criminal del somocismo, pues. Y entonces él partió para adentro de la casa a la hora de los tiros afuera y sacó armas. Él tenía un arsenal adentro. Él salió aventando tiros para afuera, ¿verdad? Y nos hirió un compañero, bueno, entonces otro compañero lo tiró. Se da un pequeño combate ahí, ellos se quieren meter a la casa y nosotros comenzamos a defender la casa. Pero de allí Marco habla por teléfono en medio del combate con José Somoza y le dice que si hay más tiros, el primero que vamos a matar es al embajador de Chile, ¿verdad? Y accedía a esa casa. Entonces ya se terminaron los tiros. Entonces nosotros llevamos un montón de peticiones, ¿verdad? Lo que más considerábamos nosotros que no iba a aceptar Somoza era hacer una publicación, ¿verdad?, donde se denunciaba todos sus crímenes, ¿verdad? Y pedíamos $5 millones, un avión para viajar a cualquier país amigo. Entonces, pero él dice que acepta hacer la comunicación a nivel nacional por los dos principales diarios del país y por radio, en cadena de radio y en televisión, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esa proposición, nosotros aceptamos, y que además que no podía cumplir en darnos $5 millones, sino que solo nos daba $1 millón. Entonces nosotros dijimos, bueno, es un éxito rotundo, pues. Aceptó lo que más necesitábamos nosotros, que era la publicación. Y nos entregan a los 16 presos, ¿verdad? Entre ellos hay 2 compañeros miembros de Dirección Nacional, que es José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. Entonces viajamos con todo, $1 millón, la publicación y todos los presos. En el marco de esos objetivos, mi participación dentro del Comando Juan José Quesada tuvo que ver con una etapa de entrenamiento y con una etapa de participación activa a la hora del asalto, ¿verdad? Que fue un asalto armado a la casa de Chema Castillo y que resultó exitoso. Mi participación fue como soldado de fila
bien dicho por Eduardo Contreras y bien asumido por mí. Y desde ese momento, si revisamos la historia, ha sido una vida de rebelión. Llegamos a esta acción del 27 de diciembre, efectivamente yo soy uno de los participantes en ella. Era un comando compuesto por 13 compañeros, lo dirigía Eduardo Contreras, y estábamos claros completamente, el Frente Sandinista estaba completamente claro que a la raíz de esa acción Somoza iba a desatar la represión más brutal que podía desarrollar, como así sucedió. Sabíamos que estábamos en manos del enemigo y que el enemigo podía recurrir a cualquier cosa cualquier cosa era posible, ¿verdad? De tal manera pues que fueron momentos de mucha tensión, pero incluso cuando nosotros salimos de la cárcel Modelo, no supimos nada hasta que llegamos al aeropuerto. Es decir, una operación que no era complicada para el enemigo porque la Modelo de Tipitapa al aeropuerto de un paso. Fue una cosa indescriptible cuando nos encontramos con los compañeros del comando, ¿verdad? Con los compañeros que habían retomado las banderas nuestras, ¿verdad? Y estaban ahí presentes. Y sobre todo había un profundo sentimiento, ¿verdad? De que la lucha continuaba, que la lucha seguía, ¿verdad? Que nunca habíamos perdido la fe. Y nosotros pudimos ver ya cuando íbamos para el aeropuerto cómo el pueblo nicaragüense se rompió el miedo, se tiró a las calles, seguía el bus donde iban los componentes del comando, iban los garantes de la acción. La gente se tiró a la calle ya sin miedo, ya podía expresarse lo que no había sucedido en otras acciones, pues, y eso significó un avance y una seguridad que nosotros habíamos elaborado en todo este tiempo. Porque demostró con el asalto a Chema Castillo que el frente estaba vivo, que existía el frente, que tenía fuerzas para seguir la lucha, porque nunca pensamos nosotros que la lucha se terminaba o que claudicaba. El Frente Sandinista, como una organización de vanguardia de la sociedad y con un pensamiento también de vanguardia, desde sus inicios tuvo la claridad y la sabiduría de nuestros dirigentes de que la mujer jugara un papel, estuviera presente y que juega un papel en la sociedad. Por el hecho de que liberamos a esas personalidades, entre ellas el comandante Daniel Ortega Saavedra, se dio a conocer al pueblo de Nicaragua que el Frente Sandinista, aparte de lo que el pueblo ya conocía, era una organización fuerte, exitosa, capaz de llevar al triunfo en la lucha contra Somoza, que se perpetró 5 años después, ¿verdad? Entonces fue como el preámbulo, fue como el preámbulo al triunfo de la revolución. Con la acción del 27 dio un salto. Ese movimiento revolucionario, ¿verdad?, llevó a efecto la revolución, la última revolución del siglo pasado. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero, el Frente Sandinista. Esta es la respuesta a la imposición de los partidos liberal y conservador, instrumentos de la oligarquía vendepatria de Nicaragua. Sean cuales sean las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene lugar en la fila del Frente Sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina y que se guía en la acción con la filosofía del socialismo científico. Es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. Es la unidad que forjaron fusil en mano en la cordillera de la América oprimida el comandante Ernesto Che Guevara y el sacerdote Camilo Torres. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar
por los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense, distintos comités sandinistas clandestinos, capaces de ponerse al frente de la lucha local, político-guerrillera. En cada barrio, fábrica, centro de estudio, oficina, templo, debe formarse un comité sandinista clandestino. En cada comarca rural, hacienda, centro minero, debe formarse un comité sandinista clandestino. se movilizarán.